cuando aplicamos una buena agricultura de conservación, hay tres elementos en esta que reduce la incidencia de malezas. La primera es la labranza cero. Con esto no movilizamos más el banco de semilla de malezas que está siempre en el suelo, y con la labranza está siempre mantenido y puede mantenerse por 20 años vigentes en el suelo, y al moverlo siempre llevamos semillas a la superficie que ahí pueden germinar. Al no tocar el suelo, esto después de 2 años máximo pasa el banco de semilla de la superficie, se acaba, y las malezas a base de semilla tienen muy poca probabilidad de crecer. Además, nuevas malezas, bueno, una parte del control de malezas en esta agricultura es evitar que florezcan las malezas y que propagan nuevas semillas, pero aún cuando propagan nuevas semillas, estas en 80% serán destruidos por pájaros, por insectos cuando están en la superficie. Solo cuando los integramos en el suelo se conserva. Entonces, malezas que se propagan por semilla en labranza cero se reducen significativamente. Después viene la cobertura. Esta, si mantenemos el suelo siempre cubierto, eso nos controla malezas que se propagan por raíces, por rizomas, como gramíneas, por ejemplo. Gramíneas, si tiene una gramínea de la más mala y la cubres para que no vea luz del sol, muere, porque acaba su energía interna. Es una forma mucho más eficiente de controlar estas malezas que la labranza, por ejemplo, porque estas malezas con la labranza los propagamos, los cortamos y los cortes mismos pueden propagarse. Entonces, estas dos técnicas ya controlan una buena parte de la maleza. Después mencioné la rotación de cultivos. Hay cultivos que cubren el suelo tan rápidamente que también no dejan que malezas crezcan. Y si integramos este tipo de cultivos en las rotaciones, también podemos mantener el suelo bastante limpio. Después tenemos en la agricultura de conservación una herramienta que se llama el rollo cuchillo. Esto se aplica sobre cultivos de cobertura que también, entre otros factores, tienen el papel de suprimir malezas, y cuando se aplica este rollo en una fase después de floración, pero antes de la maduración de la semilla, es decir, en leguminosas y poco después de floración, en cultivos de gramíneas, de cereales, en el estado lechoso del grano, cuando el grano todavía no tiene forma de sobrevivir, se aplica este rollo cuchillo, se aplasta el cultivo, se quiebra las plantas para que secan, y en esta condición las plantas no se levantan más porque están quebrados, no tienen la fuerza de levantarse, pierden humedad, pero al mismo tiempo tampoco rebrotan de sus raíces porque no están cortados. Y esto crea un colchón que tapa el suelo y que puede controlar la maleza hasta sin necesidad de ninguna aplicación de herbicidas. Este se usa en Brasil, por ejemplo, con la avena negra, que más la avena negra tiene unas sustancias alelopáticas que matan también otras plantas cuando están sobre el suelo. Entonces, cuando se aplica esta tecnología sobre la avena negra como un cultivo anterior a otro cultivo, no habrá más necesidad de aplicar ninguna herbicida en todo la zafra del próximo cultivo, siempre y cuando se aplica estas tecnologías bien. Entonces, hay medidas de avanzar el control de malezas sin necesidad de mover el suelo, pero tampoco sin necesidad de usar herbicidas. Las herbicidas en este sentido en la agricultura de conservación sirven de medidas de emergencia, es decir, cuando algo escapa, cuando algo va mal, sí está bien tener herbicidas a mano, y entre ellos el glifosato es el menos tóxico y el menos problemático.
La ciencia sí ha avanzado mucho en ese sentido y yo no veo necesidad de inventar algo nuevo, es nada más de propagar estos conocimientos, esas tecnologías a los productores. No es fácil, obviamente es mucho más fácil aplicar un herbicida y no preocuparse más por malezas, ¿no? A la permacultura es el mismo concepto, pero se aplica más a nivel de huerta, de pequeñas áreas, ¿no? La agricultura de conservación realmente se originó en grandes escalas, en grandes áreas. Al inicio fueron los grandes, en Brasil, por ejemplo, en Paraná, en Santa Catarina, fueron los grandes productores que aplicaron esta tecnología y está bien extendida en grandes áreas. Se puede aplicar en grandes áreas. Hasta aquí en Bolivia hay muchos miembros de ANAPO que la aplican y la aplican bastante bien, pero no se extiende a todo el mundo en Bolivia. Y estos son productores de más de 1000 hectáreas. Entonces, no hay límites y yo he visto también muy grandes productores que la aplican bien. Entonces, tecnológicamente no hay dificultad. Yo conozco, por ejemplo, un productor que se hizo construir un rollo cuchillo de 24 metros de ancho. Es decir, eso es realmente un monstruo, ¿no? Y al inicio, cuando yo comencé con la agricultura de conservación, la pregunta no fue esta, la pregunta fue más bien, ¿se puede aplicar también a pequeña escala? Cuando entramos en África, pero ¿qué hago si solo tengo 1 hectárea, no? Eso también se puede. Igual se originó tecnología, sobre todo en Brasil, en Santa Catarina, desarrollando sembradoras directas manuales, como las famosas matracas, que ahora aquí estamos también produciendo en el sur del altiplano para la quinoa, pero también sembradoras para tracción animal y sembradoras para microtractores. La agricultura de conservación no tiene escala. De la más pequeña hasta la más grande se puede aplicar. Yo no creo este cuento de que nuestra seguridad alimentaria dependa de la soya. Puede depender en parte del departamento Santa Cruz, pero no de los soyeros, sino de los agricultores familiares que también tenemos en el departamento Santa Cruz. Y actualmente en todo el mundo y en Bolivia también, la mayor parte de la contribución a la seguridad alimentaria resulta de la agricultura familiar, la agricultura campesina, que todavía aplica más diversidad y que todavía se dedica más a la producción de alimentos básicos. Infelizmente, en Bolivia no cubre todo y hasta ahora en la pandemia, una buena parte de la comida que consumimos aquí y que nos mantiene sin problemas de hambre es importada y más bien importada clandestinamente con contrabando desde Perú. La producción a grande escala pudiera contribuir a la seguridad alimentaria, pero actualmente no creo que lo haga porque, mira, hasta el cultivo del trigo, que fácilmente se podría producir más trigo en zonas de Santa Cruz y sería un buen cultivo de rotación para la soya, porque contribuye carbono al suelo, mientras la soya come el carbono del suelo. Pero actualmente estamos todavía no autosuficientes en la producción de trigo. Es decir, los grandes productores tienen más tendencia de caer a tentaciones de mercado, a monocultivos. La soya es un vicio para mí, que realmente en Brasil la llaman la reina de los cultivos, pero es solamente la reina si la tenemos en una rotación de cultivo sana. Si la tenemos en monocultivo, nos destruye. Y eso es lo que pasa aquí. Y yo temo que con la productividad actual de la soya en Bolivia, con los bajos rendimientos, no estamos competitivos en el mercado mundial. Y al exportar esta soya, por ejemplo, a China, el país está perdiendo plata. Alguien está subsidiando las pérdidas que realmente los productores producen, porque no es posible que competimos con 1 tonelada o un poco más de soya por hectárea
con países como Brasil, donde están entre 3 y 4 toneladas. Es decir, eso es un sueño que no se da. Y hasta ahí, yo creo, no estoy completamente en contra de la gran agricultura, ¿no? Si tenemos áreas, aprovechémosla, pero apuntar a extender la frontera agrícola a la brava para exportar estos productos, haciendo más daño al país que ganancia, eso no tiene sentido. Yo mencioné varias veces la extensión de la frontera agrícola, que para mí también es un peligro grande, no solo para el medio ambiente, sino para la misma producción y productividad. Si hoy en día los ganaderos ya se lamentan que no tienen agua para alimentar el hato ganadero y tienen que reducir el número de cabezas por esta razón, ¿para qué quieren todavía más área a costo de la cobertura forestal, que es realmente el motor que nos crea el agua? Entonces, en vez de extender la frontera agrícola, tendríamos que aumentar la cobertura boscosa para atraer más agua y con sistemas integrados como la agricultura de conservación, integrando producción de cultivos, ganadería y forestería en el mismo área con más productividad hasta en extensiones grandes, podríamos alcanzar estos fines con más productividad y menos daño al medio ambiente.